El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar así palabra de Dios. Ayer hemos estado compartiendo acerca, en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, habíamos estado compartiendo acerca de todas estas verdades, de lo que viene en los días del fin. Ya hoy es el tercer día, seguramente no vamos a hablar de lo que hemos visto el día viernes y el día sábado, pero es importante de que en este último día puedas entender todo lo que Dios ha planeado, cómo Dios lo ha planeado y qué era lo que Dios tiene en su corazón, cómo va a ser Dios, de cómo va a obrar el Señor. Hay momentos en que nosotros creemos que las cosas van a suceder como nos lo dicen en la televisión, como lo dice alguna civilización antigua. Pero sin embargo la palabra de Dios tiene su voz, y su voz se va a dejar oír. Hemos leído ayer el capítulo 24 del libro de Mateo, y vamos a seguir leyendo a partir del versículo 35 en adelante. Libro de San Mateo, capítulo 24, verso 35. Vamos a leer esta palabra también en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo esto. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes los pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzase a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto también es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya, digno es Dios. La Escritura dice entonces, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Dice la Escritura, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Así que si alguien sale sobre la faz de la tierra diciendo, yo he descubierto, he encontrado un jeroglífico en una civilización antigua que dice que tal día va a terminar el mundo, va a dejar de existir el mundo, va a venir el día del juicio final, es mentira. La Escritura dice que el día y la hora, ni siquiera los ángeles que ven continuamente a Dios saben. Dice que eso lo reservó Dios solamente para Él, para sí mismo. El día y la hora, dice la Escritura, nadie lo sabe.
El Padre lo dejó solo a su propia potestad. Hemos hablado acerca de qué grado de influencia tienen algunas civilizaciones que han tenido a lo largo de la historia. Sería imposible terminar de hablar de todas. Todas han tenido su astronomía, su astrología, su hechicería, su brujería, sus debilidades, sus virtudes. Sin embargo, hemos entrado rápidamente a la palabra de Dios, porque podríamos estar días y semanas enteras analizando y viendo la concordancia de diferentes historias de diferentes civilizaciones. Muchas de ellas hablan del día del diluvio, muchas de ellas hablan de un final. Sin embargo, la palabra es la verdadera. La palabra es la que va a ir marcando el camino. Hoy es el último día, y si yo tuviese tal vez apenas unos minutos para decirle a mis hijos o a mis nietos cuáles serán los acontecimientos que han de pasar algún día, pastor, eso, ¿por qué no nos dice cómo va a pasar todo? No podríamos estar leyendo, ¿sabes cuántos años le ha llevado a teólogos, a estudiosos? ¿Sabes cuántos años yo en lo que he leído la Biblia he ido acomodando como un rompecabezas gigante? Que una pieza estaba dispersa por allí en el Génesis, otra en el Apocalipsis, e ir acomodando, e ir contrastando con otras teorías e ideas, e ir descartando algunas porque no tenían encuadre doctrinal, no tenían sustento bíblico, e ir afianzando otras ideas y otras doctrinas a lo largo de muchos años. Y Dios a mí no me llamó a meterle miedo a la gente. ¿Qué voy a ganar yo que tenga miedo o no? ¿Qué voy a ganar yo si el que va hoy a un prostíbulo no va más? ¿Voy a ganar algo yo? Si hay personas que nunca las voy a ver en mi vida, que están escuchando este mensaje en Centroamérica, en Europa, en diferentes países del mundo, yo no voy a ganar nada. Si te drogas más o te drogas menos, yo no voy a ganar nada. Si quieres tener una mujer o 10, no voy a ganar ni voy a perder nada. Pero sí tengo que predicar la palabra de Dios, tal cual como me la han enseñado, porque es mi responsabilidad, para evitar de que otros vengan, porque ahora vas a ver los tiempos y cómo han de suceder los hechos. Si pudiésemos trazar un camino, una línea recta, en la Biblia no hay ninguna parte que tú puedas comenzar a leer desde un versículo y terminar en otro, y que te cuente cronológicamente lo que va a suceder. Pero si pudiésemos trazar una línea recta y acomodar las piezas una detrás de otra, al menos las más importantes, porque es imposible leer tantos versículos, es imposible. No nos alcanzaría ni un día, ni dos, ni una semana, ni dos. Podríamos estar meses estudiando la Biblia. Pero los últimos acontecimientos, dice la Escritura, que dentro de todo lo último que va a ocurrir, primero, dice Dios, va a ser predicada la palabra a todo el mundo. Cuando se cumpla este primer requisito, el Señor puede venir en cualquier momento, puede venir hoy, mañana, dentro de 100 o 500 años. Yo he aprendido a vivir como si el Señor viniese mañana en mi vida espiritual. Pero he aprendido a prepararme como si el Señor viniese dentro de 500 años. Porque si no les va a pasar lo que les pasó a algunos de la iglesia primitiva. Decían, Cristo viene mañana. No trabajaban, no hacían nada, no tenían proyectos. Porque decían, Cristo puede venir mañana. Pero tienes que vivir en tu vida espiritual como si Él viniese mañana. Pero proyectarte para caminar y dejando una huella en tu camino para que otros, si tocan venir generaciones detrás tuyo, puedan encontrar un camino marcado por tu vida. Alguien que ha conocido a Dios, alguien que aprendió a amar a Dios. La Escritura dice que el requisito número 1 es que la palabra sea predicada en todo el mundo. Eso lo hemos visto ayer. Otro de los requisitos es que Israel se tenía que establecer como nación. Apenas hace muy pocos años Israel se estableció como nación. Israel no era una nación. Andaban todos dispersos por todas partes. Israel hace pocos años se estableció como nación y aún lucha para mantenerse como nación. Y están enfrentados con el pueblo palestino. Ese es otro de los requisitos. Otro de los requisitos es que tienen que levantar el templo en Israel. Finalmente han encontrado muchas ruinas y están encontrando el lugar exacto donde estaba el antiguo templo, donde van a levantar el nuevo templo. Otro de los requisitos es que la iglesia va a empezar a recibir un poder y una autoridad como nunca antes la tuvo. El profeta Joel habló de esto tocante, diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién piensas que te está hablando? Un ángel que ha venido del cielo, una persona que nació en un convento, o un monaguillo. Te está hablando uno que es hijo de tu pueblo, de tu gente, como lo serán tus hijos, tus nietos, sobre quien Dios ha derramado el Espíritu Santo para poder entender la palabra y para poder declarar la palabra y para poder vivir la palabra. Derramaré de mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda carne. Si hoy estoy predicando la palabra de Dios aquí,
es porque he visto el derramamiento de Dios, no por la Biblia, porque la Biblia la conocía. Había ido a la iglesia, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Cuando vi el derramamiento del Espíritu, entonces dije, realmente hay un Dios en los cielos. Y eso fue lo que me convenció, lo que me llamó la atención. Empecé a buscar y a leer la Escritura y vi que Dios es el mismo, que Dios no cambia. Nosotros somos los que hemos cambiado. Por eso no vemos milagros, por eso no vemos el actuar de Dios en nuestra casa, porque no le damos lugar a Dios, no le pedimos. Y la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque piden para su egoísmo, porque piden para su avaricia. No piden para conocer a Dios. Dice que otro de los requisitos va a ser que va a haber un derramamiento del Espíritu tremendo, como lo ocurrió en aquellos días cuando el Señor se fue. Va a venir a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿La encontrará? Claro que la encontrará. Alguno dirá, pastor, pero también encontrará de los malos, y a montones. Por eso dice la Escritura, 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Hablando como un porcentaje de un 50% de los que se dicen buscar a Dios, Dios tomará el 50% fiel, y el otro 50% se quedará. Y van a ocurrir sucesos, yo los he anotado todos, para que pudiésemos tomar una referencia. Dentro de las señales físicas o climáticas que van a ocurrir en la tierra, la Escritura nos habla de terremotos. Varios terremotos, no un terremoto. Sí, la Escritura habla de que luego vendrá un terremoto, que será un terremoto como nunca antes la tierra conoció, jamás. Si en los terremotos antiguos las placas tectónicas se movieron, mejor dicho, imaginad lo que ocurrirá en un gran terremoto, de una magnitud que los continentes comiencen a moverse y a chocarse entre sí. Esto ocurrirá en los días del juicio final. Antes, la iglesia comenzará a ver estas señales, mas no estará en la gran tribulación. Vamos a primero ver las señales dentro del clima, dentro de lo físico, dentro de lo que vamos a poder contemplar. Van a caer meteoritos, dice la Escritura. Asteroides van a comenzar a golpear la tierra, de pequeños a más grandes. No dice que va a golpear uno y la va a explotar en 1000 pedazos. Eso no lo creas. Nunca jamás va a ocurrir. No va a ocurrir jamás. No va a venir uno grande y lo va a golpear. No. La Biblia dice que sí van a empezar a impactar, que las estrellas de los cielos cayeron, pero aún no va a poder destruir toda la tierra, porque la tierra está reservada. No la va a poder destruir ningún asteroide por más que quisiese. Si hoy viniese un planeta a querer colisionar con este, Dios se lo impediría, porque esta tierra está reservada por la palabra de Dios, dice la Escritura. Luego leeremos acerca de esto. Granizos de un tamaño que el hombre jamás conoció, de 20, 30 kilos, destruirá. Imagínate, hace poco cayó un granizo del tamaño de una pelota de tenis en ciertas ciudades. Los vehículos quedaron destruidos, las plantas desgajadas, carteles rotos, solo del tamaño de una pelota de tenis. Imagínate granizo del tamaño de una pelota de fútbol. Van a empezar a ocurrir cambios climáticos, eso lo habla la Biblia. Los científicos hoy están hablando de esto. Hoy dicen que el efecto invernadero va a provocar un caos en el clima mundial, porque está todo ligado. No es que en Europa hay un clima y en América otro clima. El mismo clima y las mismas consecuencias climáticas pueden dañar tanto un continente como el otro. Está todo ligado, al igual que las corrientes de los mares. Está todo ligado. La Escritura dice entonces que va a haber cambios climáticos tremendos, tan grandes que van a caer granizos como nunca antes el hombre conoció. Enfermedades y pestes, dice la Escritura, que vendrán a las puertas de los últimos días. Enfermedades nuevas. Hemos hablado acerca de aquella famosa gripe española que ocurrió hace muchísimos años, que se llevó entre 50 a 100 millones de personas, que es una parienta cercana de la gripe que hemos sufrido hace algunos días, que ha empezado a matar personas en diferentes partes del mundo. Habían cerrado los aeropuertos. Argentina cerró los aeropuertos por algunos días. Otros países los cerraron por semanas, porque no sabían cómo controlar esta gripe. Antes, cuando uno decía, pero de gripe no se murió nadie, claro que se murieron 50 millones de personas por la gripe. Enfermedades y pestes. Han aparecido enfermedades nuevas que el hombre jamás conocía. Enfermedades que serán producto de la misma irresponsabilidad del hombre, del uso de tóxicos, de químicos.
Hay muchos alimentos que el hombre come, que no sabe lo que come. Hoy está comiendo alimentos transgénicos, que el hombre ni sabe lo que come. Por eso hay grupos de personas que están pidiendo que se legalice respecto a esto. Pero la Biblia dice que van a aparecer pestes nuevas y enfermedades nuevas que el hombre no conoce. Los antibióticos cada día hacen menos efecto. Los virus están siendo cada vez más resistentes a los medicamentos. Dentro de algunos años, en algunos países piden que no se usen más, que la gente haga un alto, porque se van creando variantes de esos virus, que no hay con qué tratarlos. Las enfermedades van a ser intratables, pero la Escritura dice que cada día esto irá para peor. La Escritura igual nos habla acerca de guerras y de rumores de guerras. No solamente de guerras, dice que van a empezar a haber rumores de guerra, amagues de que las naciones van a empezar a lucharse, se van a preparar para la guerra. Aún en estos días hay países que están en una amenaza constante. India y Pakistán están en una amenaza constante. En América, en Venezuela, se está gestando una amenaza para otros pueblos, o al menos los otros tratan de decir esto. De ahí a que sea cierto, no, pero son los rumores de guerra. Rumores de guerra. Los pueblos van a comenzar a comprar armamento. El dinero que tienen que gastar en alimento lo van a gastar en armamento. Dice la Escritura más, va a haber una crisis económica muy grande en el mundo y una miseria como el hombre jamás conoció sobre la faz de la tierra. Pero todavía no será el fin. Hemos visto una crisis sin precedentes. Hace poco escuchaba al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hace unos días y decía que aún no se ha salido de la crisis, que aún nadie sabe en dónde va a desembocar todo esto. Han perdido millones de dólares los empresarios, las compañías han quebrado. Algunos dirán, pastor, siempre hubo crisis. No te equivoques. Hay bancos que han quebrado después de 120 años de estar en el mundo operando. O sea que nunca habían atravesado, ni aún en la Segunda Guerra Mundial, habían atravesado una crisis semejante. Esta crisis es comparable a la crisis del 30, en la cual Estados Unidos se empeñó y terminó vendiendo su Reserva Federal. En las que las personas pasaron a mendigar literalmente en la calle. Nosotros seguramente todavía no hemos conocido una miseria de esta magnitud. Pero dice la Escritura que vendrán tiempos de miseria, en el cual, si esta predicación trasciende los tiempos, en los años, la gente va a decir, aquel pastor que habló hace muchos años tenía razón. ¿Sabes cuáles serán los bienes más valiosos? Algunos dirán, pastor, la computadora, el auto. No, el grano, el trigo, volverá a ser un bien valioso. Lo pondrán seguramente a la par del oro, porque las tierras serán improductivas. La Escritura habla de que van a haber sequías tremendas sobre la faz de la tierra. Las tierras van a volverse improductivas. El país que pueda de alguna manera producir alimentos va a ser un país que va a empezar a generar riqueza. Algunos dirán, ¿por qué, pastor, es esto? Pero esto es muy fácil. Tú aprietas una máquina hoy en algunos lugares y el auto sale andando en la otra punta de la planta. Atraviesa por tantos procesos y del otro lado ya está el vehículo funcionando. Pero nadie puede apretar un botón y cosechar del otro lado granos y semillas en abundancia. Todo lo que sean bienes industriales se van a ir automatizando. No importa si viene escasez o no. Los minerales siempre estarán en la tierra. Lo más frágil, el sustento más frágil que el hombre tiene son los alimentos. Y la Biblia dice que ahí Satanás golpeará. Será permitido por Dios. Habrá una miseria como nunca antes el hombre conoció. La Escritura también habla de que no habrá vientos. En un momento Dios dice que mandará a los ángeles que separen los 4 rincones de la tierra para que no sople nada de viento. Sumado a esto, habrá un humo sobre la faz de la tierra que va a oscurecer parte del sol y parte de la luna. El hombre va a mirar el sol y lo va a ver como oscuro, negro. Va a contemplar la luna y la va a ver como sangre. Debido a todas las calamidades y debido a los impactos seguramente de algunos asteroides, de las guerras, de la contaminación, la Biblia dice que el aire se va a tornar irrespirable. La Escritura habla de contaminación de las aguas. Dice que una estrella cae del cielo y contamina las aguas. Hoy en día, el agua es un recurso que todos los pueblos están buscando. Hay políticos que están comprando tierras en países subdesarrollados para garantizarse poder tener el sustento del agua, donde están los ríos, donde están los lagos. El agua luego será, así como el alimento, indispensable para la vida del hombre.
No así los minerales, siempre estarán en la tierra. El agua no. El agua, una vez que se contamina, se puede tardar muchos años en poder purificarla nuevamente. Las bombas. Ayer habíamos hablado acerca del uranio empobrecido que se está usando actualmente y están contaminando regiones enteras. No son bombas nucleares, ni que hablar si se desata una crisis nuclear. Será un golpe tremendo para la humanidad. La Escritura nos habla acerca de las aguas contaminadas. La Escritura ya hablaba del calentamiento de la tierra. Algunos dirán, pastor, ¿cómo? La Biblia dice que el sol comenzará a herir la piel de los hombres. Si te leo todos los versículos estos, podríamos estar semanas enteras. Luego tú irás acomodando cronológicamente cada versículo que encuentres a esta palabra que hoy te voy a enseñar. La Escritura dice que el sol va a quemar a los hombres y por causa del sol dice que los hombres van a maldecir a Dios. Así dice la Escritura, literalmente. Se va a elevar la temperatura del planeta. Esto no lo dice la Biblia hoy porque algunos andan con el calentamiento global. Esto lo dice la Biblia hace miles de años. Los hombres van a maldecir a Dios. La temperatura del planeta va a comenzar a elevarse. ¿Será por el efecto invernadero? No, yo lo desconozco. Seguramente los científicos tienen muchas bases sólidas para creer que puede ser este uno de los motivos. Pero la Biblia dice que el sol comenzará a herir a los hombres. También dice la Escritura que los reyes de la tierra se van a esconder en las cuevas y en los montes. Ayer estuvimos hablando acerca de los búnkeres que se han creado. Ese búnker famoso de los rusos, Yanantao, que puede albergar a 60.000 personas. Y los norteamericanos le preguntan si no estamos en tiempo de guerra, ¿por qué siguen trabajando y gastando billones de dólares? Pero ellos se preparan para una catástrofe. Están guardando alimentos, también en las cuevas de las peñas, cerca del Ártico, semillas, toneladas de semillas, por si ocurre una crisis a gran escala, una crisis mundial, o por el calentamiento global, o por una guerra, o por el choque de un asteroide, o por lo que fuere. Están guardando copias de ADN de todos los animales de la faz de la tierra. Algunos dirán, están cuidando las semillas a los animales y a nosotros, ¿quién nos cuida? Esos son los gobernantes, mis queridos. En las cuevas de los montes están armando búnkeres. Yo he visto documentales y aún son de acceso público, que muchos norteamericanos están comenzando a armar búnkeres con esto del 2012. Están comenzando a armar sus propios búnkeres, guardando su alimento, el agua, para poder subsistir a una crisis o a un caos o a un impacto de un meteorito o a cualquier otra fuerza de la naturaleza que empiece a desequilibrar el clima en esta tierra. Dice la Escritura así, que los reyes de la tierra harán cuevas en medio de las montañas. La Escritura también habla de que el sol se pondrá oscuro, la luna en sangre, como te decía. Y lo último, alguno dirá, pastor, ¿es cierto que va a venir una gran inundación como en la película, que se inunda todo? Mentira. No, la tierra no va a ser inundada más. Esa es una promesa de Dios, no es mi promesa. La Escritura dice que esta tierra y este cielo van a llegar a su fin a través del fuego. A través del fuego. Luego te voy a leer los versículos, no te los puedo ya leer ahora. Dice la Escritura así, en el libro de Pedro, capítulo 3, verso 7. No lo busques, luego lo escuchas en tu casa y puedes ir buscándolo tranquilo a todos los versículos que te nombre. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego el mismo segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra está reservada para el fuego. No hay lugar más para el agua. Dios dice que prometió que nunca más iba a destruir la tierra a través del agua. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estas son señales de lo que va a ocurrir en lo físico, en lo visible, en lo climático, en lo que hoy son niños, cuando empiezan a ver todas estas plagas nuevas, pestes, enfermedades nuevas, el calentamiento, aguas contaminadas, que la gente cada día está buscando de irse a los montes, a cavar cuevas, sabrán que el tiempo está cerca.
Cuando empiecen a escuchar acerca de impactos de asteroides en la faz de la Tierra, granizos como nunca antes el hombre vio, terremotos, temblores, se va a acelerar el pulso de la Tierra. Algunos dicen siempre hubo terremotos, sí, pero en los últimos días se va a acelerar la frecuencia, el pulso. Van a comenzar a ocurrir cada vez en forma más frecuente terremotos y temblores y desastres naturales. Y dice la Biblia que estos solo son principios de dolores, nada más. Este no es el juicio final, principio de dolores. Pastor, en lo social, ¿qué va a pasar? Según la Escritura, los creyentes van a comenzar a ser considerados como una amenaza de a poco. De a poco la imagen pública, la opinión pública de la gente va a comenzar a mirar a los creyentes como locos, como personas que se han quedado en el pasado, en sus creencias. Hoy estamos viendo que los creyentes que predican la palabra son hechos a un lado por los demás, son ridiculizados por los otros. El que quiere quedarse en su casa para buscar a Dios es un tonto. El que sale y se droga, nadie se ríe de él. El que mata, nadie se ríe de él. Del criminal, del homicida, del pecador, nadie se ríe de él. Mas del creyente se ríen. Ahora, nunca te preguntaste por qué es esto así. Ahora, vos mirás a un cristiano y decís, ¿qué mal le hace al mundo un cristiano? Pongámosle que lo encuentras en la plaza gritando, pero ese es todo el mal. ¿Por qué estás tan enojado con el cristiano? ¿Nunca te has preguntado por qué te despierta tanto enojo la vida de un cristiano? Es porque hay un espíritu que dice la Escritura que comenzará a sembrar el enojo entre la gente en contra de los hijos de Dios. Ahora alguno dirá, pastor, ¿nosotros llegaremos a ver esto? Ciertamente no, dice la Escritura. Dice que la iglesia, la verdadera iglesia, será tomada como ladrón en la noche, dice la Escritura. En el día en que uno menos se espera, habrá otro puñado de creyentes que se quedará. Esos son los que pagarán y sufrirán la ira del mundo sobre ellos. Le harán culpables de todos sus males, de por qué ellos no pueden vivir una vida de lujuria, no pueden hacer orgías sin que el creyente le esté diciendo pecador, pecador, pecador. ¿Por qué no pueden estar tranquilos? Es que el creyente le ataca la conciencia del pecador. El creyente le muestra que se puede vivir de una forma distinta. Y eso es lo que le molesta al que vive una vida impía. Por eso no le molesta al que está bailando rap, o el que está bailando hip hop, o la que anda semidesnuda en la plaza. No le molesta, se ríe y dice, ay, cada loco con su tema. Pero cuando ven un cristiano, no dicen cada loco con su tema. Cuando ven un creyente, lo ridiculizan, se burlan. En la televisión vas a encontrar personas que se tratan de burlar. Ahora has visto a alguien tratando de burlarse tal vez de Mussolini, de Franco, de Hitler, de terribles dictadores. No, es más, ni siquiera a Franco le quieren abrir juicio de la dictadura franquista. En España ni siquiera quieren hablar de lo que ocurrió. Pero los creyentes son un estorbo y son una molestia. Son una molestia para el que vende cigarrillos. Alguno dirá, pastor, para el kiosquero. No, para el kiosquero no. Son una molestia para las grandes compañías multinacionales que venden cigarrillos, que es la droga legal de este mundo. Los que venden alcohol, los que están en la industria de la pornografía, de la estupidez de la gente. Cuando le dicen, usted tiene que estar aquí en este programa y hacer tal cosa y le vamos a regalar esto. Y como el creyente tiene una confianza distinta, de a poco su carril se separa de la necedad de este mundo y comienza a mirarlo de lejos y le advierte a otros de que eso no es bueno para la vida de su niño, de su hijo, de su hija, que esté mirando el baile de un caño, que estará criando una prostituta en el futuro. Entonces la gente comienza a mirar a los creyentes como locos, como desquiciados. La Escritura dice así, que lo social, de a poco mirarán a los creyentes como locos. Sin embargo, los creyentes se moverán de una forma tremenda como en la iglesia primitiva. Dice que la gente por momentos le rechazaba y otra parte del pueblo les tenía miedo y otra parte del pueblo estaba con ellos porque eran indudables las señales que los hijos de Dios hacían en medio de los pueblos. ¿Qué otras señales habrá, pastor? En lo social va a haber un aumento de la maldad, cuenta la Escritura. Esto significa que lo que antes le llamaban bueno, ahora le llamarán malo, dice la Escritura, y a lo malo le dirán bueno.
la maldad se va a comenzar a multiplicar. Hace poco todos los medios del mundo aplaudían a alguien conocido porque dijo que él era homosexual. Todos contentos, qué lindo. Recibía felicitaciones de todas partes del mundo. Cuando alguien se convierte a Dios, deja el pecado, deja las drogas, dice, ahí está otro que le lavaron la cabeza. O sea, que la maldad se va a ir multiplicando a los ojos de Dios. Tal vez la gente dirá, pero ¿por qué Dios no nos deja vivir como nosotros queremos vivir? Si nadie le va a decir a aquel que hace una orgía que no la haga más, que haga lo que quiera. A nosotros no nos va a afectar. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios para aquel que esté practicando el pecado y hoy quiera dejarlo. Y si aquel que no quiere dejarlo, que muera en su pecado. El día de mañana se dará cuenta si hay un Dios o no hay un Dios. Pero nosotros predicamos para aquel que quiere cambiar. El que no quiere cambiar, que no escuche. Que simplemente siga en su pecado. El que sea inmundo, dice la Biblia. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, sea más santo todavía. Como diciendo, el que va a vivir en el pecado, muere en el pecado. Pero aquel que está santo, santifíquese más, porque el tiempo del Señor se acerca. La Escritura dice que en lo social la gente perderá el afecto natural. Hay un afecto que el hombre tiene, que aun cuando conozca o no conozca a Dios, tiene un afecto natural. En lo social la gente comenzará a perder el afecto. Verás padres que abandonan a sus hijos. Verás madres que abortan a sus hijos y ellas mismas con sus propias manos los entierran. Yo he charlado con algunas mujeres que con sus propias manos enterraron a sus hijos, aún vivos. Mientras que los animales cuidan de sus crías. El hombre perderá todo afecto natural. Hombres que hoy dicen, yo me voy de la casa. ¿Por qué no? Porque no estoy cómoda con vos. ¿Y qué hacemos con los hijos? Dale uno a tu mamá. A ver, vos quedate con este y yo con el otro. Como si fuesen figuritas. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el amor? La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Pero el hombre comenzará a pensar en él. Y vas a ver niños abandonados por todas partes del mundo. Niños que no conozcan a sus padres dentro de algunos años, será lo normal. Son los que luego son los que andan con armas, los que andan revelados en la sociedad. Pero son el producto de nuestra maldad. No son extraterrestres. Son hijos nuestros de nuestra sociedad. Es lo que hemos hecho hasta estos días. Alguno diría, pastor, pero es que yo me quise ir con una más joven, con una más linda. Bueno, paga las consecuencias. Ahora te encontrarás uno de esos jóvenes abandonados. No el tuyo lo dejaste lejos. Te encontrarás con uno que fue abandonado. Y que te pondrá un arma en tu cabeza y te hará hacer llorar para que no te dispare. Es el producto de lo que haces. Nosotros somos los que estamos formando esta sociedad. Y si la maldad se ha multiplicado es porque nuestra maldad se ha multiplicado, nuestro egoísmo se ha multiplicado. Porque a nadie le importa esos niños. Pero esos niños luego son los futuros delincuentes. Los que no dejan vivir a las familias en paz, los que entrarán a tu casa. Los que le quitarán la vida a aquel que está trabajando, queriendo llevar el sustento diario para sus hijos. La Escritura dice que el amor de muchos se va a enfriar. Van a perder todo afecto natural. Vemos en los programas de televisión que cuando uno se golpea, le pasa algo, la gente se ríe. Pones videos de que a alguien le cortaron el brazo, de que alguien se cayó y la gente lo mira. Pones un video de alguien que está en la calle predicando, dándole de comer a un pobre. A nadie le importa. ¿A quién le importa eso? Es porque se ha corrido nuestra escala de valores. Así le han pasado a pueblos antes de caer en el desastre y en el caos, que se han enfriado en su afecto, en su amor. Así como George Bush, que dice, seguramente hay alguna arma de destrucción masiva por aquí, pasaba unas fotos en una convención, en una cena, y todos se reían. Mientras los niños se han quedado sin brazos, sin piernas, niños que han nacido deformes. La cantidad de gente que ha sufrido. Y él haciendo una broma, diciendo la verdad, no había armas de destrucción masiva en Irak. Pero bueno, en alguna parte tienen que estar. Y la gente toda se reía. Un sarcasmo terrible. Esto pasará en lo social. En lo político, pastor, ¿qué va a pasar? La Biblia habla de que los políticos se va a ir formando un gobierno a nivel mundial. Así como se han formado los bloques. Yo esto lo he escuchado y lo sabía hace 20 años atrás. Cuando la Comunidad Económica Europea no existía. Cuando de a poco 2 o 3 países decían, nos vamos a juntar a tener una moneda en común, un banco en común. La Comunidad Económica Europea se ha ampliado, ha cobijado bajo su abrigo a muchos otros países.
tienen una constitución propia, tienen una moneda propia. Otros países también quieren formar bloques, pero se va a unir un bloque que va a ser el bloque más fuerte. Que van a salir reinos que van a entregar el poder a un solo hombre. Y este hombre será el que la Biblia llama la bestia. Algunos especularon alguna vez diciendo que la bestia puede ser una supercomputadora, pero eso no es así. Porque dice la Biblia que la bestia, el falso profeta y el dragón fueron echados al lago de azufre y fuego. ¿Tú echarías al lago de azufre y fuego una computadora? ¿Para qué? Si no va a sufrir. Ahora, que pueda hacer algún experimento a un tipo de clon, a un tipo, una especie de hombre mejorado genéticamente, porque ¿sabes qué? Eso están pidiendo los científicos hoy. Hopkins, el que está en la silla de ruedas hace pocos meses o un par de años, le pedía a la comunidad internacional que mejoren al hombre genéticamente para que el hombre no sea superado por las máquinas. ¿Piensas que no se están en esos planes? ¿Piensas que no se está detrás de mejorar al hombre genéticamente para que pueda tener una capacidad mental más grande, una resistencia más, para que pueda vivir más? Otros a través de la robótica están tratando de mejorar al hombre. No sabemos exactamente a qué refiere la palabra con la palabra bestia. Pero dice la Escritura que Él tendrá un reino. Los países entregarán su poder a ellos. Pero esto no es nuevo. Ya hemos hablado acerca de los masones, que es un grupo o una secta, que son los que están metidos en todo el poder. No respetan fronteras. Están metidos en los gobiernos de muchos países. Los Illuminati son otros. Los que están en el Bohemian Grove. Muchos presidentes. El grupo Bilderberg. Todos tienen una misma misión. Gobernar al mundo. Y hacer que el mundo tenga paz. Y ellos cuidar obviamente sus misiones y no perderlos. Hoy los misiones son los que mandan en el mundo. Ya no los gobiernos, los misiones. Porque un misionario puede hacer caer y poner de rodillas a un país completo. Ni hablar si se juntan 5, 20 o 100 misionarios. Son los que tienen el poder. Bueno, la Escritura dice que de a poco esta trama saldrá a la luz. Así como organismos que son como la ONU, la OTAN, son organismos en los cuales se unen sus países teóricamente con un bien común. Sin embargo, cuando hubo guerra aquí en las Malvinas, los Estados Unidos dijeron somos imparciales y después comenzaron a ayudar a los británicos. La ONU decía que no, y ellos decían que sí. La ONU es una farsa, y todo el mundo lo sabe. Es una excusa para invadir pueblos. La ONU da una resolución y le dice, si Norcorea no se ajusta a la resolución de la ONU, la vamos a invadir. Así le dijeron a Saddam Hussein y fueron a invadir. Pero hay otros países que ellos no quieren invadir. Hay otros países que no respetan ninguna resolución de la ONU. Los británicos están aquí con las Malvinas hace ¿cuántos años? Y nadie va y los invade. Es todo un circo. Lo que quieren es ir concentrando el poder y la autoridad en pocas manos. La Escritura dice entonces que en los últimos días el poder estará concentrado en pocas manos. El poder político se irá concentrando en pocas manos. Esto va a ocurrir en lo político. Que no te sorprenda que luego haya una moneda común para toda la humanidad. Va a ser más fácil, en lugar de llevar una tarjeta de crédito, tener una moneda común para todo el mundo, así como en la Comunidad Económica Europea. ¿Qué más va a pasar en lo político? En lo político habrá países que no estarán de acuerdo con todo esto, que no se plegarán a esta unión, y serán los países que luego se confrontarán a sí mismos en el famoso Armagedón, que ocurrirá en Medio Oriente. Para los niños, Medio Oriente es la zona donde está Israel, Irán, Irak, parte de Egipto, Siria. Todo eso es Medio Oriente. La Biblia dice que allí ocurrirá el famoso Armagedón. La Biblia dice que el ejército será como de 200 billones, según lo relata el Apocalipsis. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto lo político? Porque se armará toda una trama política en la cual estará metido el anticristo, que ahora te la voy a contar luego. Esto pasará en lo político. Cuando estas cosas empiezan a ocurrir, la Escritura dice que luego, cuando estén todos los ejércitos reunidos para la batalla, vendrá Cristo en las nubes. ¿Cómo que no vino antes? Antes no vino, antes tomó a su pueblo.
como un relámpago que aparece en el oriente y se oculta en su fulgurar al occidente. Así será, como ladrón en la noche. Pero luego dice la Escritura que Él vendrá en las nubes. Esto ha despertado mucho conflicto a muchas personas que no entendieron. Porque el Señor parece como que va a venir 2 veces. Va a venir solo una vez. Lo otro es cuando Él toma a sus hijos. ¿Y para qué los toma? Ahora luego veremos esto. En lo político, la Escritura nos enseña que se formará un gobierno de tal manera que tal vez sea un hombre que saque a todo el mundo de la crisis. Tal vez sea un hombre que traiga paz en medio de la gente. Tal vez sea un hombre que logre tener la paz entre los musulmanes, los cristianos, tal vez los judíos. Será un hombre a quien la gente comenzará a respetarlo. Este será la bestia. La Biblia dice que van a actuar de a 3. Dragón, la bestia y el falso profeta. Jesús, para poner la obra de Dios de por medio, podríamos compararlo porque Él es un imitador. Jesús dijo: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Dios y no me recibís, mas vendrá otro en su propio nombre. ¿Y qué dijo? Y a este recibiréis. Le dijo al pueblo judío. Quiere decir que el pueblo judío está esperando a un Mesías y lo van a tener a su Mesías. Ellos esperaban un Mesías poderoso, sabio, fuerte. Tendrán su Mesías. Dios estaba en los cielos. El dragón, la Biblia dice que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. La bestia será como el Mesías. Y el falso profeta será como, para ponerlo en un paralelo, como Juan el Bautista, quien preparaba el camino y quien decía: aquí está el Hijo del Dios Altísimo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que el falso profeta comenzará a unir a todas las religiones. Hará una imagen de la bestia y hará que todos la honren. Y dice que en aquellos días han de descender fuego del cielo y la gente quedará maravillada por las obras que hará el falso profeta. Completamente maravillado. Milagros y señales como la humanidad nunca antes lo vio. ¿Cuál será el único propósito? Engañar, dice la Escritura, si le fuere posible, aún a los escogidos de Dios. En lo político, uno se encargará de lo político, la bestia. Otro de lo religioso, el falso profeta. Y otro será el espíritu inmundo, Satanás mismo, que estará detrás de aquellos dos. En lo religioso, luego lo vamos a mezclar con la parte política. Esto es importante que lo entiendas, porque esto va a ocurrir en los últimos días. Yo te estoy dando como un manual que pueda entrar en tu bolsillo, en tu mente, que digas: yo sé lo que va a ocurrir en los últimos días. Y cuando esto ocurra, voy a estar preparado. Voy a saber que el día del fin se acerca. No tanto por las señales del clima, sino por las señales políticas, religiosas, sociales, que van a ocurrir. En lo religioso, dice la Escritura que se levantarán falsos maestros, falsos cristos. Hace algún tiempo andaba uno aquí en Plaza Constitución en Buenos Aires diciendo que era el Cristo y tenía un montón de seguidores. Andaba vestido así como en la antigüedad. La gente lo seguía. Pero ese era uno de tantos Cristos. Ahora hay otro que dice que es el Cristo y tiene el 666 grabado aquí, creo que anda en Miami. Le han cerrado las puertas en muchos países. Y la gente, todos se graban el 666 porque dicen que son Cristo. Y así van a aparecer falsos Cristos, dice la Escritura, y falsos maestros. Maestros que no hablarán de la palabra de Dios, sino que torcerán la palabra de Dios para un provecho y una conveniencia propia. Esto va a ocurrir en lo religioso. Cuando comiences a ver esto, tú tienes que decir: los días del fin se acercan. Dice que aparecerán líderes vanagloriosos. Como hay algunos que dicen: aquí está el apóstol Juan. Y la gente: el apóstol. El profeta Andrés, el profeta. Todos, y ya no hay más títulos en la Biblia. Entonces dentro de poco se llamarán ancianos, querubines, serafines, arcángeles, ancianos de días. No sé qué nombre más se van a poner. Parece que les quedó chico la palabra pastor. A mí me queda grande la palabra pastor. A mí me gustaría más la palabra siervo de Dios, porque tenemos un solo pastor. Jehová es mi pastor, dice la palabra, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, dice la Escritura. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Pero sin embargo estos vanagloriosos quieren cada día un título más. Hace un tiempo alguien decía, pero vos pastor sos como un apóstol porque tenés otras iglesias. Yo le digo, yo soy un pastor. ¿Piensas que me voy a acostar diciendo, como el famoso diga mi licenciado, gracias? Gracias. ¿Piensas que me va a satisfacer que alguien venga y diga, usted es un apóstol, usted es un profeta, usted es un ángel bajado del cielo? Si nosotros, el que conoce la palabra de Dios, el que quiera ser mayor de entre vosotros, hágase vuestro servidor, dice la Escritura. Pero esa palabra no la leen. No os hagáis maestros los unos a los otros, dice la Escritura, para no recibir mayor condenación. Esa palabra tampoco la leen. Dice que aparecerán en la Escritura líderes vanagloriosos, que empezarán a mostrarse cada día con más autoridad y palabras grandilocuentes. Son señales de la crisis religiosa que va a atravesar el mundo en los últimos días. Luego dice la Escritura que aparecerán líderes carnales y seductores, que aprovecharán para seducir a las almas débiles e inconstantes, que apenas están queriendo escapar del pecado y ellos las atraparán con sus garras carnales. ¿Sabes cuántas denuncias tiene la Iglesia Católica de abusos de niños? Incontables. Puedes entrar y checar aún por internet. Incontables. Aún el mismo Papa hoy en día está envuelto en toda esta historia porque ha tapado a muchos curas pedófilos. Así se les denomina a los que abusan de niños. Líderes que han seducido a las almas inconstantes, que a duras penas estaban queriendo escapar de las garras del pecado. Así dice la Escritura. Aparecerán líderes carnales. Aparecerán líderes, según dice la Escritura, que harán mercadería de vosotros, que no te van a ver como un alma, sino que te van a ver como una billetera abierta. A ver cuánto le puedo sacar a este. Como cuando vas a un curandero, dice, te duele el dedo gordo, le son $20. No, pero quiero que mi pareja vuelva a mi casa, $5,000. Es una mercadería. Dice la Escritura, harán mercadería de ustedes. Cuando la gente te quiere vender un milagro, cuando te dice, si tú pactas con Dios, haz un pacto de $1,000 y cuanto más miles tengas, más grande es el milagro. Esto no es una verdad bíblica. Puedes ser un pobre y no tener nada hoy en tu bolsa, y Dios te ama igual. Es cierta la prosperidad, la doctrina de la prosperidad es cierta porque Isaac fue próspero. Abraham fue un hombre muy próspero. Muchos de los patriarcas, Jacob fue un hombre muy próspero. Y cuando uno habla de una ofrenda, de un diezmo, es una verdad bíblica. Honra al Señor con tus diezmos, dice la Escritura, y con la primicia de tus frutos. Pero es algo voluntario, el que quiere lo hace. Si tú quieres dar una ofrenda, luego lo das. Si no quieres dar, no la des. Pero que alguien te diga que si vas a dar una ofrenda, amas más a Dios o amas menos a Dios, esa es una mentira. Seguro que la ofrenda es un acto de fe. Aquel que cree en Dios ofrenda porque sabe que Dios lo va a prosperar. Yo lo he hecho así a lo largo de toda mi vida. Pero aquel que es nuevo y todavía no sabe quién es Dios, tal vez no puede dar una ofrenda porque tiene miedo a que le estén sacando el dinero de su bolsillo. Dice la Escritura que habrá líderes que harán así. Yo he visto canales que hagan un pacto y Dios me muestra a una mujer que tiene $5,000 guardados y que ahora los va a dar. Nunca le muestra que hay un pobre debajo de un puente que él tiene que ir a predicarle la palabra de Dios. Solo le muestra los miles de dólares que la gente va a ir a darles. ¿Sabes qué hago yo con esos canales? Lo apagué. Vi una vez un canal así. Sé que todavía hay por todo el mundo este tipo de canales cristianos. Yo lo apagué. Jamás lo volví a encender. Porque digo, si yo prendo, va a ser para criticar todo lo que hace. Con mi mente pecar. O estar preocupado por lo que haga el otro. Que Dios atienda a ellos. Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí. Que es predicar la palabra. Lo más clara. Y lo más segura. Y lo más bíblica posible. Harán mercadería de vosotros, dice la Escritura. En estos días encontrar una sana doctrina cuesta mucho. ¿Qué más va a pasar? Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que va a ocurrir algo tremendo. Va a venir la apostasía. Esta es una palabra que significa cuando el hombre abandona la fe verdadera. Y sigue creyendo en Dios, buscando a Dios, pero a su manera. Esto dice la Biblia que se llama apostasía. El libro de Segunda de Tesalonicenses lo dice así. Verso 2, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a venir Cristo antes si primero no viene la apostasía. Ya la apostasía la estamos viendo. Ya estamos viendo parte de la apostasía.
En el libro de Segunda de Tesalonicenses también, capítulo 2, verso 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa será otra de las señales. Aquel que vea a alguien que se sentó en el templo de los judíos y diga: porque aquí está Dios entre ustedes, y es quien les habla, quiere decir que te quedaste. Que te quedaste realmente. Porque antes de que se manifieste Satanás, ya la iglesia verdadera no está más en la tierra. No está más. Después hablaremos qué pasará, cómo será, qué dice la Biblia al respecto. Sigue diciendo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo otro que va a pasar va a ser el ecumenismo. Y aquí vuelve el falso profeta en escena. El ecumenismo es una palabra que hace alusión a un movimiento que trata de unir y concentrar todas las religiones en una sola religión. Entonces, ¿qué es lo mismo el mormón, el budista, el adventista, el católico, el cristiano evangélico, quien sea? Todos iguales, todos creemos que hay un Dios en los cielos, vamos a servir todos a ese mismo Dios. Total, cuando yo diga Dios, vos pensás en Buda, vos pensás en Krishna, vos pensás en Cristo, vos pensás en el que quieras. Pero estemos todos en paz y oremos a Dios tranquilos. Eso se llama movimiento ecuménico. Hoy, si pones ecumenismo en internet, vas a encontrar información de sobra. Aún cristianos que son ecuménicos. Cuando ves un cristiano al lado de un obispo abrazado, al lado del papa, bueno, es un ecuménico. El ecumenismo es un síntoma de que los días se acercan. ¿Sabes por qué? Porque el falso profeta será el representante de las religiones en el mundo. Y cuando haya personas que digan: yo no voy a adorar a ese Dios, lo comenzarán a perseguir por todas partes del mundo. Alguno dirá: pastor, ¿cómo me van a perseguir? Ya hablaremos de eso, cómo te van a perseguir. Para los que se queden. Va a ocurrir todo esto, lo que es el ecumenismo, las falsas doctrinas. El falso profeta, la bestia y el anticristo comenzarán luego a actuar juntos. Esto es en la parte religiosa. Ahora, pastor, a ver, y si yo soy bueno, ¿qué me depara a mí? Si yo hago las cosas bien, ¿cómo serán los hechos para mi vida? Vas a ver parte de la tribulación, no de la gran tribulación, parte de los últimos días, de los acontecimientos últimos, no la tribulación, no la gran tribulación. Y cuando en medio de, tal vez, del desastre climático, de las guerras, la iglesia se va a empezar a levantar de una forma poderosa. Las iglesias van a comenzar a llenarse. Van a empezar a ocurrir señales y milagros como nunca antes ocurrió en la faz de la tierra. Porque Dios va a venir a buscar la misma iglesia que dejó. Una iglesia que cuando pasaba la sombra de los apóstoles, la gente se sanaba. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. A la iglesia dice que se le ha permitido vestirse de una vestidura de lino, limpia, blanca y resplandeciente. Yo entre todos los trajes que tengo un traje de lino que nunca me lo puedo poner. Porque cuando estoy preparando la palabra y doblo la mano para agarrar la Biblia o lo que sea, cuando luego subo a predicar estoy todo arrugado. Quien tenga alguna prenda de lino, ¿saben a lo que me refiero? En el lino no te puedes quedar estático en alguna posición porque enseguida se arruga. Bueno, la iglesia verdadera no tiene su vestidura arrugada. Quiere decir que es una iglesia que se mueve, que predica, que actúa, que tiene planes, que tiene proyectos. No es una iglesia que está sentada, porque si estás sentado se te arrugó la vestidura y a ti Cristo no te lleva. En los cristianos, pastor, ¿qué va a pasar? Va a haber el derramamiento del Espíritu tremendo. La iglesia va a ver algunas señales de los últimos tiempos, pero no la gran tribulación. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Qué es ministerio de la iniquidad? Todo el plan satánico ya está en acción. Esto se decía hace casi 2000 años atrás. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es el que lo detiene a Satanás? La iglesia de Cristo. Desde aquellos días que se está preparando el diablo, porque se sabe que su tiempo se acerca. Tiempo en el que va a poder hacer lo que quiera en el mundo. Esto lo dice la Biblia. Yo te voy leyendo cada versículo, aunque sea rápido, pero para que luego tú lo escuches y lo busques en la Biblia y ya lo estudies con paciencia. Hay alguien que al presente lo detiene, esta es la iglesia de Cristo. Pero dice la Escritura, hasta que sea quitado del medio. ¿Cuándo será quitado del medio?
Esto es en la vida cristiana, que es lo que va a pasar. En la vida cristiana, entonces, dice capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, para siempre con Él, con el Señor. De ahí nace la idea del arrebatamiento, porque la Biblia habla de dos momentos: un momento en que Dios aparece como un rayo, como ladrón, y en un segundo cuando nadie lo espera. Yo te pregunto, ¿hoy esperabas que venga Cristo? No, pastor, ni siquiera me puse a pensar. Bueno, tampoco en los días de Noé. Uno se levantó y dijo, hoy tengo que trabajar, me voy a casar, tengo una fiesta. Nadie pensó que era el último día. La Escritura dice así: como ladrón en la noche, el día que no pensáis, vendrá Cristo a tomar a su iglesia. Lo va a arrebatar. Luego vendrá Él en las nubes. Primero dice que en el aire va a recibir como ladrón en la noche, y luego dice todo ojo le verá. Son dos momentos distintos. Hay algunos que nunca entendieron esta parte de la palabra, y yo he buscado algunos versículos para que puedas entenderlo mejor. Luego sigue diciendo, la Escritura sigue diciendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El mismo Mateo que estábamos leyendo hace unos instantes, capítulo 24, verso 41, dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Los creyentes tibios, ¿qué pasará? Será como una desaparición en masa, como si se lo hubiesen llevado los ovnis. Pastor, eso me interesa, lo de los ovnis, eso será para otra predicación. Y prometo que te voy a dar una predicación y te voy a pasar fotografías que nunca jamás en tu vida vistes. Tengo una colección de ovnis en mi casa. Te voy a mostrar todos los ovnis que nunca vistes, y te voy a decir de dónde vienen y hacia dónde van. Los creyentes van a desaparecer de un momento a otro. Algunos van a decir, fueron los ovnis, se murieron por una peste, se intoxicaron, estos locos se suicidaron. Vaya a saber qué argumento usará el mundo para justificar tal desaparición o tal muerte. Algunos especulan con que el cuerpo será transformado en el aire, otros que el cuerpo quedará en la tierra. Como sea que fuere, los tibios se quedarán aquí. Dice la Escritura que entonces estarán en un grave problema. Sabes que hoy vivimos en un tiempo de gracia. Tú pecas, has matado a alguien, has cometido adulterio, has robado, has abusado incluso de alguna persona. Hoy vives en un tiempo de gracia. Significa que Dios te perdona tu deuda por su amor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Tú hoy te arrepientes y Dios te borra todos tus pecados. Es un tiempo tremendo. Es como cuando en Argentina cada una y otro tanto dicen, vamos a hacer un acuerdo fiscal, y la gente siempre espera el próximo acuerdo fiscal. Nunca pagan los impuestos. Están esperando la moratoria para que les descuenten el 50, el 30 o lo que fuere, para poder ponerse a cuentas con el fisco. Bueno, Dios dice, estamos en un periodo de gracia. Has cometido un pecado, venid, dice Dios. Venid sin miedo. Venid y no tengas vergüenza. Venid sin temor, dice Dios. Acércate. Como un hijo cuando rompe algo y el padre le dice, venid para acá. Y el hijo va esperando el golpe. Venid. Y lo que menos espera es que el padre lo abrace y le diga, yo te perdono. Dios dice, venid pues y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios te dice, vení, estemos a cuentas hoy.
Porque la obra de Cristo tiene un principio y tiene un fin. Primero empezó Dios a mostrársele a Abraham toda una historia. Apareció Dios con Moisés y le dio la ley. Toda otra historia. Apareció Cristo y volvió a la gracia de Dios. Toda otra historia. Pastor, esa historia no termina. Sí termina. Si no termina, el anticristo no puede aparecer en la tierra. La iglesia es tomada y dice Dios, terminó la gracia. Y los que se quedaron, ¿qué hicieron? Bueno, la escritura dice en el campo cristiano algo más. Para los que se quedan, dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los que se queden? Derramar su propia sangre para pagar su propio pecado. Porque la obra de Cristo terminó, el Señor cerró las puertas. Y ahora el que se quede será perseguido, torturado, tendrá que negar el nombre de Cristo. Dice en la Escritura que se le pondrá una marca en la frente o en la mano derecha, y cuyo número es número de hombre, calcule el que le entienda, dice la Biblia, y el número es 666. Algunos piensan que va a ser el 666, otros piensan que va a ser una sumatoria de todo un código de barras o algo por el estilo. Porque la Escritura dice que el que le entiende y que calcule, que va a ser 666, la marca de la bestia, y nadie podrá ni comprar ni vender. Que el falso profeta se encargará de que nadie en la tierra invoque a otro Dios que no sea a ese Dios. Algunos están contentos hoy en Facebook, buscando a sus amigos, poniendo dónde viven, qué comen, qué calzan, dónde estudiaron. Bueno, ese es tu problema. Tal vez se siente Satanás en el Facebook y ahí está la cristiana, a ver si está por ahí. No lo sé. Yo lo que sí te puedo dar un consejo, aún cuando no seas cristiano, aún un consejo para cualquiera. No pongan información personal en internet, ningún tipo de información. No solamente por si viene el anticristo, no. Estarás expuesto a cualquier clase de desastre. Nunca publiques nada en internet bajo tu nombre. Hay algunas empresas que te dicen ponga nombre. ¿Y qué hace la gente? Pone nombre, pon cualquier cosa. Pon papa, cebolla, lo que quieras. No des tu información. Esas compañías luego, sabes que hay incluso robos de bases de datos terribles. Hay compañías que tienen información de tarjetas de crédito del día que naciste, donde viven tus hijos. El día que alguien te quiera perseguir o buscarte o hacerte un daño, será muy fácil encontrarte. El día que alguien quiera defraudarte o secuestrar a tu hijo o lo que fuera, será muy fácil encontrarte. Esas compañías tienen bancos de datos que valen millones y los venden a otras compañías. En Estados Unidos recibes correos constantemente. Te ofrecemos unas vacaciones soñadas. Compra un auto, te mudas de casa y te siguen mandando correos. Te llaman por teléfono, te vuelven loco. Y la gente sigue dando sus datos. Luego roban los datos, roban tarjetas de crédito. A mí me robaron dinero de una tarjeta de crédito. Una persona, no sé si en Europa o en Rusia, ¿dónde estaba? La tarjeta de crédito tenía un plan que era se llamaba Total Security Protection y me devolvieron todo el dinero. Pero imagínate, ¿cuánto más? Y eso que yo soy lo más cuidadoso que puedo hacer con mis datos personales, a no ser que sea sumamente necesario. Hay gente que me dice, ¿cuál es su nombre? Le doy mi segundo nombre, le doy el apellido de mi madre, lo que sea. Le doy mi nombre, sí, pero no el nombre que uso regularmente. Nunca des tus datos. Nunca. Internet es un beneficio tremendo para la humanidad hoy, pero puede constituirse en un arma terrible contra la propia humanidad, para tener controlada a la gente, para saber dónde estás, quién sos, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, y te llegarán a tu correo. Si un día entraste a una página de gimnasia o tal vez de dietas, a tu correo te bombardearán con dietas y dietas, y llegará. Yo a veces abro mi correo y tengo 800 correos sin leer. Nunca lo leo mi correo en realidad. Lo he creado por si a algún lugar quiero entrar y me piden algún correo, doy ese correo, pero nada más. Jamás leo mi correo. Así que si estás en una emergencia, nunca me mandes un email, porque pueden pasar años y yo ni me voy a enterar. Tienes 500, 800 correos sin leer. Satanás comenzará a perseguir a la gente. No podrán comprar ni vender, terminarán siendo pobres. Les dirán, ¿quieres comer? Ponte la marca, acepta nuestro plan, acepta que están creando, ya se ha creado el microchip que se lo ponen en los brazos. Y
con ese microchip aún se lo han puesto personas en Colombia para evitar los secuestros, porque dicen, yo le he puesto a mi hija porque si de repente la pierdo, quiero saber a través del satélite dónde está. Otros se han creado experimentos para poder comprar con la huella digital, porque los bancos ya no quieren usar tarjetas de crédito, sino con la huella digital, o ahora con el iris del ojo. Son cada vez más seguros, ya las computadoras vienen, también pasas el dedo y ya no tienes clave. Luego será un código de ADN y así irá avanzando la ciencia. Otra de las señales que Dios le dijo a Daniel, Daniel, la ciencia aumentará. Y tú irás a tu lugar y te descansarás y te levantarás para recibir tu heredad. La ciencia va a aumentar. Otra gran señal. ¿Qué va a pasar con los creyentes que se hayan quedado? Bueno, los creyentes que se hayan quedado, la Escritura dice que todo es purificado por fuego y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mientras tanto, el libro de Apocalipsis capítulo 19 verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y mientras algunos estén siendo perseguidos aquí en la tierra y vean y que digan, bueno, aquí está el líder que nos ha salvado a la humanidad, el primer ministro de la Confederación de Países, dirán, ese es el anticristo. Cuánta desesperación les agarrará el saber que todos los acontecimientos son una cadena inevitable. ¿En cuánto tiempo, pastor? Son 7 años. Ya estoy terminando el mensaje, no te duermas. 7 años. Grábatelo en tu mente. 7 años es el número de Dios. La Escritura dice que 3 años y medio este gobierno, esta bestia, junto con el falso profeta, traerán una paz como nunca antes la tierra conoció. Después de toda una crisis, de crisis climática, política, social, económica, trastornos en la tierra, todo llegará a un tiempo de gran bonanza. Incluso Él se parará delante de los judíos y hará paz con ellos. Los judíos lo recibirán en su templo. 3 años y medio. ¿Qué harán los creyentes en ese tiempo? Decía una hermana, imagínate si yo me quedo. Matarme no puedo porque si me mato me voy al infierno. Pero ver que todo eso va a pasar. Y yo saber que el pastor una vez lo predicó, lo enseñó. Quienes han seguido los mensajes saben que yo nunca me he parado a decirle a la gente tenga miedo y busca a Dios por miedo. Jamás. No es lo que Dios me enseñó. Pero esta es una verdad que debo predicártela. Dios me libró de muchos accidentes en mi vida. Podía hoy no estar en este lugar parado enseñándote esta verdad bíblica. Pero digo, Señor, yo no tengo los días comprados. Tengo que enseñarle no solamente a mis hijos y a los que vienen detrás mío, sino a quienes van a escuchar este mensaje en diferentes partes del mundo. ¿Cómo serán los acontecimientos en cada aspecto? Nosotros estaremos en las bodas del Cordero, celebrando las bodas. Y aquí habrá una gran tribulación. Primero 3 años y medio de paz y prosperidad. La Biblia lo relata así. Dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Cuando ya todo esto se termine, entonces Cristo va a aparecer. Pero tenemos algunos otros detalles antes de ir a esto. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Dice que ya estaba el nombre del libro de la vida eterna. Los que no fueron inscritos así, los que no se hallaron inscritos, van a padecer todas estas consecuencias. Algo tremendo y algo terrible. Son 7 años. No te olvides. 7 años.
3 años y medio dice que este Satanás va a actuar con todo el poder. En Apocalipsis capítulo 12, verso 14 dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Por un tiempo, escucha, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Entonces dice que Dios toma a la iglesia y la levanta. El dragón no puede agarrarlo. Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Daniel vuelve a decir tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Se acabe la dispersión y todas las cosas estén cumplidas. Daniel 9:27 también dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana en Daniel significa una semana de años. Una semana tiene 7 días. Significa que son 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si son 7 años, la mitad de la semana son 3 años y medio. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aún dice así, Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y nunca pasará en su reino uno que no será destruido. Estoy hablando acerca de Cristo, cuando ya viene Cristo. Después de esos 7 años de tarea de Satanás, en los cuales 3 años y medio aprovecha para engañar a todo el mundo, y otros 3 años y medio para destruir, ahí entonces terminamos de cenar, comemos el postre en el cielo. Espero que estés conmigo, espero yo estar también. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor dice, tenemos que volver a la tierra. Ahí entonces dice que viene el Señor entre las nubes y con sus santos. La Escritura dice así. Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces cuando Cristo viene, los ejércitos ya están reunidos para la batalla, para destruir por completo a todos los pocos que quedaban. Aparece Cristo entre las nubes. Dice la Escritura que apresa al dragón, al falso profeta y la bestia, y los tira al lago de azufre y fuego. Y a los que habían recibido la marca, y a los que adoraron la imagen, dice que los destruye con el espíritu de su boca, y mueren en condenación. Entonces, la tierra, alguno dirá, pastor, la renueva Dios, la arregla, no. La tierra, dice la Escritura, como ya te he leído antes en estos versículos, será destruida, como lo dice segunda de Pedro 3:7 y como lo dice segunda de Pedro 3:10. La tierra será completamente destruida. Y yo, Juan, dijo el varón que vio el Apocalipsis, vienes en el cielo, cielo nuevo y tierra nueva. El mar ya no existía más. Y no había luz del sol, pues no había necesidad, porque Dios mismo nos alumbra. Hay otros detalles que en otros estudios o en otras predicaciones te seguiré enseñando, como los 2 testigos. ¿Qué pasará con más lujo de detalle en cada uno de estos acontecimientos? Que por cierto son muchos, pero esto es a grandes rasgos lo que va a ocurrir en los últimos días. Señales climáticas, sociales, políticas, religiosas y cristianas. La consumación es cuando Él se sienta y dice, yo soy Dios, comienzan los 3 años de crisis terribles. En el Armagedón, la batalla la gana el Señor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Y antes de terminar este mensaje, quiero leerte algo que está inmediatamente después de lo que el Señor les dijo en el capítulo 25 del libro de San Mateo, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar en esta noche si alguien hoy quiere tomar una decisión de fe. Hoy es un tiempo de gracia. Tal vez ni siquiera sabías que debías cuidar tu vida espiritual. Y el Señor te dice: tienes que tener lámpara y aceite. Lámpara sola no sirve, porque el aceite se te acaba. Hay personas que dicen: yo voy a la iglesia una vez, de vez en cuando. No te aguantará el aceite. Cuando venga Cristo, tendrás tu lámpara a punto de apagarse. Y no tendrás aceite, bendición espiritual. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a conocerte, a servirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.